Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a un vídeo más. Bienvenidas, bienvenidos a Psicopedagogía FEV. Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a seguir un poco la línea de la neuroeducación, en este caso del neuroaprendizaje, y vamos a hablar de, en este caso, un término muy usado, bueno, en el ámbito de la psicología está también bastante usado, es el término de la memoria de trabajo. Aquí vamos a hablar también la relación que hay entre la memoria de trabajo y el aprendizaje. Y también vamos a responder o intentar responder a por qué muchas veces nuestro cerebro, en este caso, se satura cuando intentamos aprender demasiado. ¿Vale? ¿Qué ocurre también cuando efectivamente pues generamos mucha sobrecarga, muchas instrucciones y también muchísimas veces y ahora mismo en el tiempo que nos hallamos, pues cuando usamos mucho la multitarea, ¿no? Y sobre todo tareas que conllevan varios pasos y muy acelerados. ¿Vale? Aquí vamos a ver también cómo la memoria de trabajo en este caso tiene una capacidad pues también limitada para mantener y sobre todo para manipular la información, ¿no? Y es que, bueno, cuando hay demasiada información a la vez, pues parte de ella deja de estar disponible muchas veces para poder pensar, ¿vale? Generalmente ahora vivimos, bueno, los últimos quizás ya 6 años, vivimos un momento donde cada vez tenemos más acceso a la información digital. La información digital que en un primer momento, bueno, era muy poca desde hace 6 años hacia atrás, pues generalmente el volumen con redes sociales, también, bueno, ya todos los accesos prácticamente en trabajos, desde las partes incluso de los organismos estatales, etcétera, todo se hace a través de la información digital. Los libros también ya han formado también parte incluso de la información digital a revisar. Entonces, bueno, pues vivimos en un mundo donde cada vez más necesitamos más memoria de trabajo para el procesamiento de una información que antes era, bueno, el acceso era más limitado, ahora podemos hacer muy a menudo y a veces demasiado, lo cual hace que también se sobrecarguen. A esto se le añade pues lo que hablamos también, la multitarea, de estar conectados continuamente en trabajos y en nuestra vida social, a móviles y a redes sociales. ¿Vale? Así que bueno, pues vamos a empezar con ese tema. En este caso, vamos a empezar con la idea principal. Vamos a hablar de la memoria de trabajo para decir que, bueno, pues que en este caso esta memoria mantiene información activa mientras la usamos. Esta memoria de trabajo, bueno, en este caso es un término que pertenece ya a los años 70, 80, donde, bueno, pues diversos investigadores, un investigador principalmente, bueno, en este caso hay diversas teorías que siempre usaban ese término, pues crearon, bueno, la base como el funcionamiento, o sea, es una memoria que tiene la base del aprendizaje y a partir de esta memoria es donde se trabaja pues muchísimos conceptos que van relacionados con una sola cosa. Digamos así, la memoria de trabajo se empezó a llamar Working Memory, que en este caso era un sistema que distribuía la información para usarla y sobre todo para generar todo, en este caso, conceptos activos o información activa mientras estábamos haciendo algo, ¿vale? Pero hay que ver que esta capacidad es limitada. ¿Vale? Muchísimas veces la memoria de trabajo también tiene que ver con la memoria a corto plazo, es que también depende de diferentes tareas, o sea, diferentes teorías también, y incluso, bueno, diferentes conceptos, pero básicamente también eso es una memoria que se mantiene, digamos, muy activa, pero tiene un carácter limitado. Luego, bueno, existe también otras teorías que hablan, en este caso, de la memoria a largo plazo. Aquí yo lo voy a tratar como la memoria de trabajo, que forma parte de una memoria que retiene lo que puedes observar en ese momento, lo que puedes captar, lo que puedes leer, ¿vale? Que eso sería, digámoslo así, una memoria a corto plazo, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Pues que en esta capacidad limitada, demasiados elementos simultáneos pueden saturarla. Es una memoria que trabaja al instante, como decimos, para recordar, bueno, pues en este caso, por ejemplo, números de teléfono rápido o acciones justamente que van detrás de otras, bueno, para pequeños, por ejemplo, también la memoria visoespacial también podría ir aquí, la memoria visual también, etcétera. Son ítems que se pueden captar por otras vías sensoriales y que también muchísimas veces suelen estar en esta memoria de trabajo, porque son ítems que decimos que se cogen para usarlos. Pero ¿qué ocurre? Pues que muchísimas veces
durante la jornada laboral, incluso aquí ya repercute, y hablando directamente en este caso en el aprendizaje, en la escuela aquí repercute mucho porque la tendencia ya los últimos, como decimos, 5 o 6 años es estudiar varias cosas y con varias y la atención bastante dividida, con varias cosas sonando a la vez o pendientes a la vez de varias cosas. Me refiero a estar estudiando y estar pendiente de mensajes, de planes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí también hablar que la sobrecarga de esta memoria aparece sobre todo cuando una tarea combina muchos pasos o es información nueva. En este caso es información nueva continua, es decir, constantemente aparece información nueva cada pocos segundos o cada pocos minutos. ¿Vale? Aquí lo que ocurre es que lo importante es reducir las demandas, sobre todo innecesarias, para liberar los recursos, en este caso óptimos, los recursos cognitivos que se tienen para poder comprender, razonar y resolver, porque cuando esta memoria se satura, muchísimas veces lo que ocurre es que bueno, se emiten diversos dolores y se emiten unas sensaciones como de neblina, una sensación también como de no poder acceder a cierta información. Aparecen también fenómenos así también llamados como el fenómeno de la punta de la lengua, que es tenerlo, acordarte de algo pero no saber exactamente la definición. Están en relación pues diversos síntomas que siempre están relacionados con la saturación y en este caso con la falta de comprensión y con la falta de razonamiento, ¿no? Porque sí que es verdad que hay que decir que no siempre falta capacidad. Es que lo que ocurre muchas veces, como se dice en diferentes estudios, a veces sobra carga mental. La tendencia a saturar esta memoria a corto plazo es que generalmente, bueno, o esta memoria de trabajo, que es cuando entra, al principio cuando entra mucha información, muchísimas veces, pues como decimos, esta información se va clasificando y bueno, si es en ocasiones cuando es algo necesario o es aprendido, pues pasa digamos, a una memoria ya más conceptual y una memoria también más a largo plazo. Pero lo que ocurre es que cuando se satura, pues muchísimas veces es por el exceso de retención y de estímulos que se intenta retener en un momento determinado. ¿Vale? ¿Dónde aparece la sobrecarga? Bueno, pues como decíamos, viendo el punto de vista académico, pues en tareas escolares sobre todo ocurre con instrucciones largas, con instrucciones que llevan con frases o en este caso con instrucciones muy largas donde que hay que hacer, pues en este caso la instrucción de qué hay que hacer no es concisa y directa, sino que tiene que tener un proceso y un cribado a través de la lectura o también a través de la retención, es decir, a través de una atención sostenida. ¿Vale? También ocurre cuando los problemas son con varios pasos, muchas veces estas instrucciones largas llevan añadido varios pasos para hacer algo, ¿no? Cuando son lecturas densas también o extensas, donde aparte muchas veces hay que tomar apuntes, mientras que se escucha hay que estar pendiente de una forma muy determinada, esa oración o esa profesora, y luego al mismo tiempo incluso cuando hay que escribir y organizar ideas a la vez, pero varias ideas a la vez. Porque aquí donde falla y donde aparece la sobrecarga es en el carácter tanto retentivo de la información como de la atención sostenida. Cuando el flujo se hace a través, sobre todo, bueno, un flujo grande de información se hace a través de esta memoria, la recepción de este flujo, sobre todo hace falta estar muy concentrado, muy concentrada para poder retener toda esa info, tener una comprensión y a partir de ahí poder ejecutar lo que se pide. Entonces, muchísimas veces esta sobrecarga va ligada a que todas estas instrucciones generan un procesamiento cognitivo de cribado y entendimiento, a la vez son muy largas y luego la atención que hay que tener es muy sostenida. Señales frecuentes, pues muchísimas veces ocurre pues, que esa atención se pierde a mitad de la tarea. Y sobre todo comienza una sobrecarga donde empiezas a no poder meter más información y sobre todo a no procesarla y transformarla, pues muchas veces a mitad de la tarea o a mitad de esa información. Luego lo que ocurre es que la memoria, como hemos dicho en otros vídeos, la memoria de trabajo o muchas veces el acceso a esa memoria suele ser a través de la retención de la primera información y de la última.
pero lo que queda en mitad se suele olvidar. Por lo tanto, muchas veces se olvida esos pasos intermedios. Luego también otra cosa muy reiterada es las preguntas que se hacen varias veces, porque en este caso no lo tienes bien, no te has enterado, entonces lo sueles preguntar varias veces porque ni tan siquiera con la primera has comprendido lo que continúa. Luego también se bloquea con demasiados datos. Hay un momento en el que si en los primeros datos no comprendes qué hay que hacer, en las primeras instrucciones no comprendes, lo primero que lees no se comprende, a partir de ahí también bloqueas. Y luego también mejora cuando la tarea se divide, es decir, cuando va por pasos, cuando te dicen directamente o entiendes que va una parte, luego otra y luego otra. Si dentro ocurre muchas veces, dentro de una explicación, en este caso, por ejemplo, en trabajo o los propios exámenes, cuando te dicen dentro de una misma frase varias cosas a hacer, es más difícil de entender que cuando te subdividen los ejercicios y cuando te subdividen, por ejemplo, el objetivo en 2 o 3 pasos o más pasos, ¿vale? Aquí también, pues eso, la dificultad aumenta cuando hay muchas demandas que compiten entre sí y sobre todo en el mismo espacio mental, porque al final esta memoria de trabajo siempre viene a trabajar in situ, viene a trabajar al instante. Entonces, todo lo que se almacena en ese mismo espacio, cuando es mucho, es cuando también aumenta en este caso, la dificultad para poder realizar las cosas, sobre todo como decimos, cuando se sobrecarga. Vale, ¿por qué se satura? Bueno, esto también tiene que ver un contenido, bueno, en este caso que también forma una parte así neurológico, en este caso va dentro de la subdivisión de las áreas y lo que pueden almacenar el cerebro y las áreas, tanto bueno, y también las diferentes áreas, los diferentes órganos que también generan y están implicados en el procesamiento de la información. Y es que muchas veces esta información nueva pues aumenta la demanda mental de procesar cognitivamente la comprensión de lo que se dice. Esa comprensión siempre genera tener que buscar los significados, cribar los significados y aprender los significados. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces esas instrucciones extensas obligan a mantener demasiados pasos activos, sobre todo pasos que no se olvidan. Por eso está trabajando la memoria, porque generalmente esa detección o ese conseguir objetivo pertenece digamos, al ámbito memorístico, que tienes que andar guardando información para poder llegar. Por eso esas tareas complejas que existen y también exigen coordinar datos, reglas, decisiones al mismo tiempo, es lo que hacen que muchas veces acabes perdido, porque ocurren los ejercicios o el propio trabajo muchas veces, pues que no sabes por dónde has empezado y no sabes muchas veces lo primero que te dijeron o el primer objetivo o segundo objetivo que te dijeron. Por eso también ocurre cuando uno está trabajando que tienes que hacer varias cosas a la vez o tienes varias cosas para hacer en 10 minutos, te acuerdas, pero muchas veces solo recuerdas la primera o solo recuerdas la última. ¿Vale? Digamos que eso es cuando hay un exceso de tareas para recordar y son tareas que tienes que seguir manteniendo, porque en esos 10 minutos, esos 15 minutos, pues, por ejemplo, enviar un email, preguntar otra cosa, enviar otro email a otra persona diferente. Son sobrecargas y son diferentes informaciones que el cerebro guarda en un momento determinado. ¿Vale? Por eso esos excesos de elementos simultáneos pues también te deja menos capacidad disponible, sobre todo para comprender. Y luego para darte cuenta de lo que haces. Que esto también es un ejemplo de cuando la gente, cuando en las propias clínicas, también ocurre en adolescentes, en estudiantes, cuando implican lo que se llama burnout, que es como el síndrome, se llama síndrome del quemado, que es cuando estás muy saturado. Muchísimas veces alegan que no tienen capacidad muchas veces para entender y comprender lo que se les dice, lo que tienen que hacer, objetivos, en el caso de estudiantes, exámenes, etcétera. Entonces, cuanto más se debe sostener, en este caso, información en la mente, o sea, toda junta, pues menos espacio queda para pensar y para racionalizar. Generalmente la memoria también tiene una secuencia que son muy continuas, que generalmente es almacenar y reproducir, almacenar y reproducir. Ahí en esas secuencias no hay un procesamiento de comprensión y no hay un espacio para pensar. Simplemente hay espacios para ejecutar. Por eso muchas veces
la gente con gran capacidad de memoria o que está acostumbrada a memoria puede ejecutar rápidamente y son altos ejecutores y altos ejecutoras de la información, pero muchas veces tardas en darte cuenta si lo que has hecho está bien, si tienes que haberlo hecho, etcétera, ¿no? Muchas veces se graba, lo haces, pero luego el ciclo de comprensión viene más tarde. Entonces, bueno, ¿cómo reducir también la carga mental? Pues aquí lo importante es, como decíamos anteriormente, dividir las tareas largas, sobre todo si el objetivo es grande y el objetivo requiere una carga cognitiva grande de pasos y sobre todo, bueno, pues hablamos del trabajo que requiere contactos, que requiere ir a sitios, etcétera, o en el caso de los trabajos, pues trabajos que se tienen que hacer en un trimestre o en unas semanas, requiere que se haga por pasos. En el trabajo igual, no muchas veces el burnout y la saturación viene desde que el cerebro está queriendo recordar cosas y manteniendo eso durante todo un día. En este caso también, si se subdivide y se va atendiendo el cerebro a que memorice algo corto, se haga, igual que pasa cuando se estudia, que en este caso, como vemos en otros vídeos, lo recomendable es que no estudies de golpes, que estudies por temas, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí muchísimas veces usar esos esquemas, usar listas, usar recuerdos, ejemplos o guías, ayuda a que puedas retener, a que no sobrecargues porque retienes poco y haces eso poco que has retenido. Entonces, a partir de ahí, el cerebro entiende que debe seguir continuando, porque muchísimas veces pues esa aprensión o la ansiedad por generar es porque se mantienen cosas pendientes, ¿vale? Que eso lo veremos en otro también, en otro vídeo, pero siempre lo que está pendiente crea ansiedad y crea, en un primer momento crea activación cortical y neuronal, pero luego si no se cumple adquiere en este caso, bueno, sobresatura porque adquiere también un grado o pico de ansiedad alto, ¿vale? ¿Cómo reducir también esta carga? Pues presentar muchos conceptos nuevos de forma gradual, no intentar memorizar conceptos nuevos rápidamente, sino que también lo suyo es que muchas veces muchos conceptos, muchos objetivos nuevos, muchos trabajos se hagan desde una óptica de dos, tres conceptos nuevos, dos, tres pasos nuevos, para que esa información, una vez aprendida, se haga. Porque si no, generalmente, como también hemos visto, el cerebro puede eliminar eso que no se ha comprendido, se suele eliminar para seguir metiendo, ¿vale? Por eso también evitar demandas simultáneas innecesarias cuando la tarea ya sea bastante compleja, ¿vale? No subdividir la atención. Estamos muy acostumbrados ya a subdividir la atención en tareas muy complejas, seguir manteniendo pues el móvil al lado, seguir manteniendo estímulos, música, ruidos de fondo, sobre todo ocurre bastante en las oficinas, porque aquí, la clave de esto es simplificar lo que se aprende y simplificar la manera en la que se aprende. No acomplejar, si ya las tareas son muy difíciles, no estar subdividiendo o pendiente o creando alarmas, porque si no, eso generalmente no suele llegar la información ahí. Entonces, bueno, el punto es hacer manejable esa información. Manejable es poder recordarla, no que una vez que se ha saturado y se ha cargado, pues generalmente ya no se tiene acceso y no es recuperable, ¿vale? Entonces, bueno, pues en conclusión, esta memoria de trabajo pues permite mantener y manipular la información, sobre todo teniendo en cuenta que su capacidad siempre es limitada, que generalmente pues la forma que se suele decir en diversas teorías, aquí abajo he puesto las referencias, muchas de las teorías abogan porque el cerebro se quede limpio, una vez que recuerda, se quede o intente vaciarse para volver a meter más cosas. Una vez que se ha cumplido, generalmente los cerebros suelen descansar, suelen aprender o quedarse con el aprendizaje y suelen estar más limpios así, sin ninguna alarma para poder seguir metiendo. Entonces, aquí en este caso, cuando la carga muchas veces supera esa capacidad, es donde vienen los olvidos, porque vienen el no poder acceder, viene la lentitud debido a la sobrecarga, que tiene que moverse bastantes datos dentro, y muchísimas veces ocurre esto también en exámenes, el bloqueo. Por tanto, organizar y dividir esa información pues permite liberar muchísimas veces muchos recursos cognitivos para aprender, es decir, dejas tiempo
de descanso para que esa información se guarde en la memoria a largo plazo. Como decimos, esta memoria de trabajo puede estar, en este caso está enclavada muchas veces en términos de memoria a corto plazo. También, como digo, pues la memoria a corto plazo, en este caso, fue sustituida por el término, como he dicho antes, memoria, en este caso, memoria de trabajo. Bueno, también es prácticamente, como digo, lo mismo, pero la única diferencia es que, bueno, son términos que cambiaron, pues básicamente pasaron. La memoria de trabajo se descubrió, en este caso por Atkinson y Shiffrin, en el 68 y luego posteriormente, años 70 ya, años 74, pues en este caso Baddeley y Hitch, dos psicólogos también que estaban trabajando en esta idea de la memoria a corto plazo, pues decidieron poner la memoria de trabajo porque esta memoria no es pasiva. Entonces es una memoria activa, como decimos, que trabaja generalmente para recuperar la información. Por tanto, bueno, pues aquí es donde está el problema muchas veces del bloqueo, porque al mantenerse de manera inconsciente muy activa, y cuanta más se usa, pues más se activa también, genera, pues como decimos también, esos bloqueos. ¿De acuerdo? Y nada, bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, bueno, aquí tenéis las referencias. Aquí tenéis Baddeley, en este caso, como veis, que es un poco, como digo, el que crea en este caso el término de memoria, pasa de la memoria a corto plazo y crea el término de memoria de trabajo. ¿Vale? Bueno, aquí, como digo, tenéis estas referencias. Todo este tema, también como siempre digo, está dentro del blog Psicopedagogía FEV. Aquí encontraréis, pues bueno, más información y sobre todo más artículos de neuroaprendizaje y también de psicología, de psicopedagogía para familias. Y bueno, si os gustó el vídeo, como siempre, dadle a me gusta, suscribiros al canal. En este canal, pues ya sabéis que también que tenéis más información sobre psicología deportiva y también psicología de la UNED. Como siempre, un placer. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Adiós.